Buenas noches, compañeros y tutor. Yo soy Wilmar Alejandro Correa, estudiante de imágenes diagnósticas de la UNA. Para esta tarea yo escogí la técnica de la angiografía o estudio de la angiografía. Entonces, para hablar pues como de estos procedimientos que se pueden hacer por medio de la angiografía, definamos qué es una angiografía. La angiografía básicamente es el estudio que se hace al sistema vascular. Este estudio se hace por medio de un fluoroscopio, pero teniendo en cuenta que para poder evaluar las estructuras arteriales o venosas debemos de introducir un catéter y por medio de ese catéter introducir un medio de contraste para, poder visualizar las estructuras arteriales o venosas. ¿Cómo se introduce o por dónde se introduce este catéter? Obviamente eso lo hace el médico, pero nosotros como tecnólogos estamos dando un apoyo muy importante en el manejo de los equipos, en este caso del fluoroscopio, para, que haya una buena técnica, ¿cierto? Desde el inicio de la inserción del catéter, que se hace a través de una arteria, ya sea una arteria radial, femoral. Desde ese momento nosotros empezamos a tener un papel muy importante en este tipo de procedimientos. Es muy importante también mencionar que el estudio no solamente se realiza para evaluar la parte arterial, sino también la parte venosa. Esta es una de las grandes, cosas que se puede hacer por medio de este tipo de examen. Una de las mayores aplicaciones, varias de las mayores aplicaciones que se puede hacer son, encontrar enfermedades vasculares como aterosclerosis, aneurisma, vasculitis, lesiones vasculares traumáticas. Se pueden hacer mapas vasculares eso se hace en muchas ocasiones para, sería como un examen prequirúrgico para entrar a una cirugía mucho más grande. Por medio de esta técnica o de este tipo de exámenes se pueden hacer colocación de endoprótesis, que son, digamos, prótesis que se colocan en vasos de gran calibre que están averiados, que están con alguna atrofia. Entonces se colocan esas endoprótesis para darle, digamos, más resistencia, más durabilidad y darle digamos, más años de vida al paciente. También se hacen embolizaciones, ¿sí? Cuando hay, digamos, un trombo que está obstruyendo algún vaso de gran calibre, también se puede realizar por medio de la angiografía. Hay digamos, unos procedimientos como la aortografía, que se realiza cuando hay una sospecha de una lesión traumática, una disección de aneurisma, una vasculitis o enfermedad tromboembolítica. Este tipo de procedimientos se puede hacer por medio de la angiografía, pero según pues lo que estaba viendo pues en el texto de la introducción a la materia, es que hay otra técnica que se puede hacer no por fluoroscopia, sino por medio de la tomografía o la resonancia, pero también sigue siendo angiografía. Para los procedimientos que acabo de mencionar, la angiografía por tomografía o por resonancia es mucho mejor
para ese tipo de patologías como la aortografía torácica. Otra de las aplicaciones grandes que se le puede atribuir a la angiografía es la coronariografía, ¿sí? Eh, Hay unos pacientes, digamos, con obstrucción o infartados, obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, por medio de la coronariografía, podemos llegar hasta esos vasos y, digamos, hacerle el procedimiento al paciente, evitando que llegue pues como a infartarse o mejorar pues su su calidad de vida. Eh, Esas serían pues como las mayores aplicaciones. En cuanto a las limitaciones, eh, pues yo pienso que las limitaciones más que todo en este tipo de procedimientos es, son los riesgos que se corren cuando hay cuando se hace una arteriografía. Todo procedimiento tiene sus riesgos, pero este es mayor, pues tiene mucho mayor riesgo que otro porque es un procedimiento invasivo que va directamente a las arterias o las venas y de muy gran calibre. Entonces el paciente tiene mucho riesgo de sangrar. Eh, También hay mucho riesgo de que haya digamos, una disección de algún tipo de estos vasos. Entonces, por eso, como les decía, el riesgo de sangrado es muy alto. Otra limitación que para mí es muy importante mencionar es al momento de hacer digamos, el procedimiento como tal de la angiografía, cuando se está utilizando el fluoroscopio, las radiaciones son demasiado altas. Entonces puede haber complicaciones con, el, con el paciente por tanta radiación. Pero esto no es, digamos que no es muy relevante. Hay que tenerlo en cuenta, pero no es muy relevante, ya que los equipos pues, que se utilizan ahora eh, miden mucho la tasa de exposición a la radiación, o se controla pues demasiado. Otro riesgo o limitación que se puede mencionar es al medio de contraste. Se puede hacer una reacción, el paciente puede tener una reacción al medio de contraste y puede haber una complicación. Y otro que es muy grande puede ser ya en la recuperación del paciente. Como les decía ahorita, este procedimiento tiene un riesgo muy alto de sangrado. Entonces, al momento de sacar el catéter, eso se llama decanulación, puede haber un sangrado. Puede haber un sangrado. Entonces, hay que tener en cuenta como todas esas partes. Pues yo creo que eso sería un poco la explicación sobre la angiografía. Espero que haya sido de su agrado y que me haya dado a entender.